Hola profesor, somos el grupo número 4 y el tema que vamos a hablar es sobre obra, vida y muerte de Luis Bagastor. A continuación va a hablar cada una de mis compañeras, como la compañera Yuleidi Zulka, que va a hablar sobre obras de Luis Bagastor, y mi compañera Karen Mina, que también va a hablar sobre obras de Luis Bagastor. Quienes habla, va a hablar Jocelyn Solís sobre vida de Luis Bagastor, y mi compañera Nayeli Olmedo va a hablar sobre la muerte de Luis Bagastor. A continuación... Buenos días profesor, buenos días compañeras, mi nombre es Zulka Gaspar Yuleidi. Yo voy a hablar sobre el diputado por Esmeraldas y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeraldas a la convención que, convocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era dominada abrumadamente por la mayoría conservadora. Al terminar la convención con el reintegro de dinero invertido en el levantamiento de 1883, el 5 de septiembre, se embarcó rumbo a Panamá en busca del general Alfaro, al cual ofreció dicha cantidad para adquirir el buque Alajuela y levantarse contra el nuevo gobierno de Camaño. La nave fue puesta bajo el mando del comandante Andrés Marín, pero fue a suerte adversa para los revolucionarios, que fueron desterrados entre el 5 y 6 de diciembre en el combate naval de Jaramillo. Fracasó en el primer levantamiento, se exilió en Panamá, desde donde regresaría en 1884, mientras que Alfaro se exilió en Lima, donde forma el Congreso Provisional Revolucionario. Allí publicó su crepúsculo, La Revolución, del 15 de noviembre de 1884. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, licenciado. Voy a exponer mi tema que me tocó: obras del coronel Luis Bagastor, levantamiento liberal en el año 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador acompañado del coronel José Martínez, por Merardo Alfaro, José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con las que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Tras organizar una pequeña fuerza de voluntarios, marcharon sobre la capital de la provincia, que estaba guardada por una fuerza aproximada de 300 elementos del ejército de Ventimilla. La ciudad fue atacada el 16 de enero de 1883 y abordaron el valor Huacho y partieron hacia Manta. Inmediatamente envió un mensaje a Panamá en el que comunicaba Alfaro el éxito tenido, dirigiéndose posteriormente a la toma de Guayaquil. Y para ello Alfaro organizó su ejército en 2 divisiones, una de las cuales pasó por el orden de Luis Bagastor, para evitar que las tropas lealistas pudieran avanzar por el Estero Salado. Por el Estero Salado, en julio tuvo la ciudad valerosa actuación en el asalto y tomó de la ciudad, que terminó con la dictadura de Ventimilla. Como resultado de la campaña, recibió el grado de coronel, que fue recibido por Alfaro el 6 de agosto de ese mismo año. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Solís Ayoví y el tema que les voy a hablar es sobre la vida de Luis Bagastor. Luis Bagastor nació en Esmeralda, hijo de José Vargas y Delfina Torre de la Carrera. Luis Bagastor quedó huérfano a muy temprana edad y fue enviado a Quito a realizar sus estudios. Sus hermanos fueron los héroes liberales, Pedro, José María Clemente y Carlos Concha Torres. Luis Bagastor ingresó en el Seminario Mayor de Quito, donde siguió la carrera eclesiástica
hasta 1878, hasta su pérdida de fe en las instituciones eclesiásticas. Luis Bagastorre se trasladó a Lima, donde ingresaría en la lógica masónica Orden y Libertad. Durante el régimen dictatorial del general Veintemilla en 1880, se instaló en Guayaquil, donde se dedicó con éxitos a los negocios, junto a Domingo Avellaneda. En 1882, conocido sobre la muerte de su hermano Clemente en levantamiento revolucionario, y abandonó los negocios al conocer que Eloy Alfaro planeaba desde su exilio en Panamá, donde viajó para reunirse con él y ofreció todo su dinero para la compra de armamento, con que respaldar los movimientos revolucionarios. Durante la segunda quincena de noviembre, el joven Luis Bagastorre, procedentemente de Guayaquil, y me ofreció sus servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para comprar armamentos y abrir operaciones sobre Esmeralda. Levantamiento liberal de Luis Bagastorre en 1883. Bagastorre regresó al Ecuador, acompañado del coronel José Martínez y de Medardo Alfaro y José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con los que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Diputado por Esmeralda y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeralda a la convención que, provocada por el presidente de la República, Dr. José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era denominada abrumadoramente para la mayoría conservadora. Tercer levantamiento, captura y muerte. A finales de 1886, Alfaro le recomienda la invasión de Ecuador desde Piura para avanzar hacia Loja, y finalmente proclamar la jefatura de Eloy Alfaro en Cotacocha. Loja cae en poder de los revolucionarios, pero fue conquistada por el coronel Vega Muñoz. Muchas gracias, profesor. Yo les voy a hablar sobre la muerte de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres fue fusilado el 20 de marzo de 1887. Tras ver a todos sus camaradas de una forma muy abrupta, ellos lo supieron entender, ya que Luis Vargas Torres fue un héroe muy nacional y dio la vida por ellos. Él fue sacado muy temprano de la mañana de su celda. Él tenía la cara muy en alto, vestía de negro y tenía la cara limpia. Al momento de que él se arrodilló, le quisieron tapar los ojos con una venda, pero él rechazó eso, ya que decía que no tenía por qué hacerlo, porque él nunca tuvo la despiadada, ni nunca fue un corrupto. Siempre dio la cara por todo su pueblo. Y la noche antes de morir, él escribió muchas cartas, diciendo en una de ellas tenía el título "Al borde de su muerte". Gracias. Hola, profesor, somos el grupo número 4 y el tema que vamos a hablar es sobre obra, vida y muerte de Luis Bagastorre. A continuación va a hablar cada una de mis compañeras, como la compañera Yuleidi Zulka, que va a hablar sobre obras de Luis Bagastorre, y mi compañera Karen Mina, que también va a hablar sobre obras de Luis Bagastorre. Quienes va a hablar Jocelyn Solís sobre vida de Luis Bagastorre, y mi compañera Nayeli Olmedo va a hablar sobre la muerte de Luis Bagastorre. A continuación vemos el video. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Zulka Gaspar Yuleidi. Yo voy a hablar sobre el diputado por Esmeraldas y levantamiento contra Camaño en 1884.
Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeraldas a la convención que, convocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era dominada abrumadamente por la mayoría conservadora. Al terminar la convención, con el reintegro de dinero invertido en el levantamiento de 1883, el 5 de septiembre, se embarcó rumbo a Panamá en busca del general Alfaro, al cual ofreció dicha cantidad para adquirir el buque Alajuela y levantarse contra el nuevo gobierno de Camaño. La nave fue puesta bajo el mando del comandante Andrés Marín, pero fue a suerte adversa para los revolucionarios, que fueron desterrados entre el 5 y 6 de diciembre en el combate naval de Jaramillo. Fracasó en el primer levantamiento, se exilió en Panamá, desde donde regresaría en 1884, mientras que Alfaro se exilió en Lima, donde forma el Congreso Provisional Revolucionario. Allí publicó su crepúsculo, La Revolución, del 15 de noviembre de 1884. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, licenciado. Voy a exponer mi tema que me tocó: obras del coronel Luis Vargas Torres, levantamiento liberal en el año 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador acompañado del coronel José Martínez, por Merardo Alfaro, José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con las que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Tras organizar una pequeña fuerza de voluntarios, marcharon sobre la capital de la provincia, que estaba guardada por una fuerza aproximada de 300 elementos del ejército de Ventimilla. La ciudad fue atacada el 16 de enero de 1883 y abordaron el valor Huacho y partieron hacia Manta. Inmediatamente envió un mensaje a Panamá en el que comunicaba Alfaro el éxito tenido, dirigiéndose posteriormente a la toma de Guayaquil. Y para ello, Alfaro organizó su ejército en 2 divisiones, una de las cuales pasó por el orden de Luis Vargas Torres, para evitar que las tropas lealistas pudieran avanzar por el Estero Salado. Por el Estero Salado, en julio tuvo la ciudad valerosa actuación en el asalto y tomó de la ciudad, que terminó con la dictadura de Ventimilla. Como resultado de la campaña, recibió el grado de coronel, que fue recibido por Alfaro el 6 de agosto de ese mismo año. Gracias, licenciado. Ese ha sido mi tema. Mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Solís Ayovín y el tema que les voy a hablar es sobre la vida de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres nació en Esmeralda, hijo de José Vargas y Delfina Torres de la Carrera. Luis Vargas Torres quedó huérfano a muy temprana edad y fue enviado a Quito a realizar sus estudios. Sus hermanos fueron los héroes liberales: Pedro, José María Clemente y Carlos Concha Torres. Luis Vargas Torres ingresó en el Seminario Mayor de Quito, donde siguió la carrera eclesiástica hasta 1878, hasta su pérdida de fe en las instituciones eclesiásticas. Luis Vargas Torres se trasladó a Lima, donde ingresaría en la lógica masónica Orden y Libertad. Durante el régimen dictatorial del general Ventimilla en 1880, se instaló en Guayaquil, donde se dedicó con éxitos a los negocios, junto a
Avellaneda. En 1882, conocido sobre la muerte de su hermano Clemente en levantamiento revolucionario y abandonó los negocios al conocer que Eloy Alfaro planeaba desde su exilio en Panamá, donde viajó para reunirse con él y ofreció todo su dinero para la compra de armamento, con que respaldar los movimientos revolucionarios. Durante la segunda quincena de noviembre, el joven Luis Bagastorre, procedentemente de Guayaquil, y me ofreció sus servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para comprar armamentos y abrir operaciones sobre Esmeralda. Levantamiento liberal de Luis Bagastorre en 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador, acompañado del coronel José Martínez y de Medardo Alfaro y José Gabriel Moncayo y otros liberales, creyendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones con los que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Diputado por Esmeralda y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeralda a la convención que, provocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884. Y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la Asamblea era denominada abrumadoramente para la mayoría conservadora. Tercer levantamiento, captura y muerte. A finales de 1886, Alfaro le recomienda la invasión de Ecuador desde Piura para avanzar hacia Loja y finalmente proclama la jefatura de Eloy Alfaro en Cotacocha. Loja cae en poder de los revolucionarios, pero fue conquistada por el coronel Vega Muñoz. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la muerte de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres fue fusilado el 20 de marzo de 1887. Tras ver a todos sus camaradas de una forma muy abrupta, ellos lo supieron entender, ya que Luis Vargas Torres fue un héroe muy nacional y dio la vida por ellos. Él fue sacado muy temprano de la mañana de su celda. Él tenía la cara muy en alto, vestía de negro y tenía la cara limpia. Al momento de que él se arrodilló, le quisieron tapar los ojos con una venda, pero él rechazó eso, ya que decía que no tenía por qué hacerlo, porque él nunca tuvo la despiadada, ni nunca fue un corrupto, siempre dio la cara por todo su pueblo. Y la noche antes de morir, él escribió muchas cartas, diciendo, en una de ellas tenía el título Al borde de su muerte. Gracias. Hola, profesor, somos el grupo número 4 y el tema que vamos a hablar es sobre obra, vida y muerte de Luis Bagastorre. A continuación va a hablar cada una de mis compañeras, como la compañera Yuleidi Zulka, que va a hablar sobre obras de Luis Bagastorre, y mi compañera Karen Mina, que también va a hablar sobre obras de Luis Bagastorre. Quienes hablan, va a hablar Jocelyn Solís sobre vida de Luis Bagastorre, y mi compañera Nayeli Olmedo va a hablar sobre la muerte de Luis Bagastorre. A continuación vemos el video. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Zulka Gaspar Yuleidi. Yo voy a hablar sobre el diputado por Esmeraldas y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeraldas a la convención que, convocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la Asamblea era dominada abrumadamente por la mayoría conservadora. Al terminar la convención con el reintegro de dinero invertido
en el levantamiento de 1883, el 5 de septiembre, se embarcó rumbo a Panamá en busca del general Alfaro, al cual ofreció dicha cantidad para adquirir el buque Alajuela y levantarse contra el nuevo gobierno de Camaño. La nave fue puesta bajo el mando del comandante Andrés Marín, pero fue a suerte adversa para los revolucionarios, que fueron desterrados entre el 5 y 6 de diciembre en el combate naval de Jaramillo. Fracasó en el primer levantamiento, se exilió en Panamá, desde donde regresaría en 1884, mientras que Alfaro se exilió en Lima, donde forma el Congreso Provisional Revolucionario. Allí publicó su crepúsculo, La Revolución, del 15 de noviembre de 1884. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, licenciado. Voy a exponer mi tema que me tocó, obras del coronel Luis Vargas Torres, levantamiento liberal en el año 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador acompañado del coronel José Martínez, por Merardo Alfaro, José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con las que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Tras organizar una pequeña fuerza de voluntarios, marcharon sobre la capital de la provincia, que estaba guardada por una fuerza aproximada de 300 elementos del ejército de Ventimilla. La ciudad fue atacada el 16 de enero de 1883 y abordaron el valor Huacho y partieron hacia Manta. Inmediatamente envió un mensaje a Panamá en el que comunicaba Alfaro el éxito tenido, dirigiéndose posteriormente a la toma de Guayaquil. Y para ello, Alfaro organizó su ejército en 2 divisiones, una de las cuales pasó por el orden de Luis Vargas Torres, para evitar que las tropas lealistas pudieran avanzar por el estero Salado. Por el estero Salado, en julio tuvo la ciudad valerosa actuación en el asalto y tomó de la ciudad, que terminó con la dictadura de Ventimilla. Como resultado de la campaña, recibió el grado de coronel, que fue recibido por Alfaro el 6 de agosto de ese mismo año. Gracias, licenciado. Ese ha sido mi tema. Mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Solís Ayovín y el tema que les voy a hablar es sobre la vida de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres nació en Esmeralda, hijo de José Vargas y Delfina Torres de la Carrera. Luis Vargas Torres quedó huérfano a muy temprana edad y fue enviado a Quito a realizar sus estudios. Sus hermanos fueron los héroes liberales, Pedro, José María Clemente y Carlos Concha Torres. Luis Vargas Torres ingresó en el Seminario Mayor de Quito, donde siguió la carrera eclesiástica hasta 1878, hasta su pérdida de fe en las instituciones eclesiásticas. Luis Vargas Torres se trasladó a Lima, donde ingresaría en la lógica masónica Orden y Libertad. Durante el régimen dictatorial del general Ventimilla en 1880, se instaló en Guayaquil, donde se dedicó con éxitos a los negocios, junto a Domingo Avellaneda. En 1882, conocido sobre la muerte de su hermano Clemente, el levantamiento revolucionario y abandonó los negocios al conocer que Eloy Alfaro planeaba desde su exilio en Panamá, donde viajó para reunirse con él y
ofreció todo su dinero para la compra de armamento, con que respaldar los movimientos revolucionarios. Durante la segunda quincena de noviembre, el joven Luis Vargas Torres, procedentemente de Guayaquil, y me ofreció sus servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para comprar armamentos y abrir operaciones sobre Esmeralda. Levantamiento liberal de Luis Vargas Torres en 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador, acompañado del coronel José Martínez y de Medardo Alfaro y José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones con los que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Diputado por Esmeralda y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeralda a la convención que, provocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era denominada abrumadoramente para la mayoría conservadora. Tercer levantamiento, captura y muerte. A finales de 1886, Alfaro le recomienda la invasión de Ecuador desde Piura para avanzar hacia Loja y finalmente proclamar la jefatura de Eloy Alfaro en Cotacocha. Loja cae en poder de los revolucionarios, pero fue conquistada por el coronel Vega Muñoz. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la muerte de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres fue fusilado el 20 de marzo de 1887. Tras ver a todos sus camaradas de una forma muy abrupta, ellos lo supieron entender, ya que Luis Vargas Torres fue un héroe muy nacional y dio la vida por ellos. Él fue sacado muy temprano de la mañana de su celda. Él tenía la cara muy en alto, vestía de negro y tenía la cara limpia. Al momento de que él se arrodilló, le quisieron tapar los ojos con una venda, pero él rechazó eso, ya que decía que no tenía por qué hacerlo, porque él nunca tuvo la despiadada, ni nunca fue un corrupto, siempre dio la cara por todo su pueblo. Y la noche antes de morir, él escribió muchas cartas, diciendo en una de ellas tenía el título "Al borde de su muerte". Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Zulka Gaspar Yuleidi. Yo voy a hablar sobre el diputado por Esmeraldas y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeraldas a la convención que, convocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era dominada abrumadamente por la mayoría conservadora. Al terminar la convención con el reintegro de dinero invertido en el levantamiento de 1883, el 5 de septiembre, se embarcó rumbo a Panamá en busca del general Alfaro, al cual ofreció dicha cantidad para adquirir el buque Alajuela y levantarse contra el nuevo gobierno de Camaño. La nave fue puesta bajo el mando del comandante Andrés Marín, pero fue a suerte adversa para los revolucionarios, que fueron desterrados entre el 5 y 6 de diciembre en el combate naval de Jaramillo. Fracasó en el primer levantamiento, se exilió en Panamá, desde donde regresaría en 1884, mientras que Alfaro se exilió en Lima, donde forma el Congreso Provisional Revolucionario. Allí publicó su crepúsculo, La Revolución, del 15 de noviembre de 1884. Gracias.
Muy buenas tardes, compañeras, licenciado. Voy a exponer mi tema que me tocó, obras del coronel Luis Vargas Torres, levantamiento liberal en el año 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador acompañado del coronel José Martínez, por Merardo Alfaro, José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con las que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Tras organizar una pequeña fuerza de voluntarios, marcharon sobre la capital de la provincia, que estaba guardada por una fuerza aproximada de 300 elementos del ejército de Ventimiglia. La ciudad fue atacada el 16 de enero de 1883 y abordaron el valor Huacho y partieron hacia Manta. Inmediatamente envió un mensaje a Panamá en el que comunicaba Alfaro el éxito tenido, dirigiéndose posteriormente a la toma de Guayaquil. Y para ello, Alfaro organizó su ejército en 2 divisiones, una de las cuales pasó por el orden de Luis Vargas Torres, para evitar que las tropas lealistas pudieran avanzar por el Estero Salado. Por el Estero Salado en julio tuvo la ciudad valerosa actuación en el asalto y tomó de la ciudad, que terminó con la dictadura de Ventimiglia. Como resultado de la campaña, recibió el grado de coronel, que fue recibido por Alfaro el 6 de agosto de ese mismo año. Gracias, licenciado. Ese ha sido mi tema. Mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Solís Ayovín y el tema que les voy a hablar es sobre la vida de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres nació en Esmeralda, hijo de José Vargas y Delfina Torres de la Carrera. Luis Vargas Torres quedó huérfano a muy temprana edad y fue enviado a Quito a realizar sus estudios. Sus hermanos fueron los liberales, Pedro, José María Clemente y Carlos Concha Torres. Luis Vargas Torres ingresó en el Seminario Mayor de Quito, donde siguió la carrera eclesiástica hasta 1878, hasta su pérdida de fe en las instituciones eclesiásticas. Luis Vargas Torres se trasladó a Lima, donde ingresaría en la lógica masónica Orden y Libertad. Durante el régimen dictatorial del general Ventimiglia en 1880, se instaló en Guayaquil, donde se dedicó con éxitos a los negocios, junto a Domingo Avellaneda. En 1882, conocido sobre la muerte de su hermano Clemente, en levantamiento revolucionario, y abandonó los negocios al conocer que Eloy Alfaro planeaba desde su exilio en Panamá, donde viajó para reunirse con él y ofreció todo su dinero para la compra de armamento con que respaldar los movimientos revolucionarios. Durante la segunda quincena de noviembre, el joven Luis Vargas Torres, procedentemente de Guayaquil, y me ofreció sus servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para comprar armamentos y abrir operaciones sobre Esmeralda. Levantamiento liberal de Luis Vargas Torres en 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador, acompañado del coronel José Martínez y de Merardo Alfaro y José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles
y gran cantidad de municiones con los que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Diputado por Esmeralda y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeralda a la convención que, provocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales a pesar de que la asamblea era denominada abrumadoramente para la mayoría conservadora. Tercer levantamiento, captura y muerte. A finales de 1886, Alfaro le recomienda la invasión de Ecuador desde Piura para avanzar hacia Loja y finalmente proclama la jefatura de Eloy Alfaro en Cotacocha. Loja cae en poder de los revolucionarios, pero fue conquistada por el coronel Vega Muñoz. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la muerte de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres fue fusilado el 20 de marzo de 1887. Tras ver a todos sus camaradas de una forma muy abrupta, ellos lo supieron entender, ya que Luis Vargas Torres fue un héroe muy nacional y dio la vida por ellos. Él fue sacado muy temprano de la mañana de su celda. Él tenía la cara muy en alto, vestía de negro y tenía la cara limpia. Al momento de que él se arrodilló, le quisieron tapar los ojos con una venda, pero él rechazó eso, ya que decía que no tenía por qué hacerlo, porque él nunca tuvo la despiadada, ni nunca fue un corrupto, siempre dio la cara por todo su pueblo. Y la noche antes de morir, él escribió muchas cartas, diciendo en una de ellas tenía el título Al borde de su muerte. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Zulka Gaspar Yulady. Yo voy a hablar sobre el diputado por Esmeraldas y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeraldas a la convención que, convocada por el presidente de la República, el doctor José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884, y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era dominada abrumadamente por la mayoría conservadora. Al terminar la convención con el reintegro de dinero invertido en el levantamiento de 1883, el 5 de septiembre, se embarcó rumbo a Panamá en busca del general Alfaro, al cual ofreció dicha cantidad para adquirir el buque Alajuela y levantarse contra el nuevo gobierno de Camaño. La nave fue puesta bajo el mando del comandante Andrés Marín, pero fue a suerte adversa para los revolucionarios, que fueron desterrados entre el 5 y 6 de diciembre en el combate naval de Jaramillo. Fracasó en el primer levantamiento, se exilió en Panamá, desde donde regresaría en 1884, mientras que Alfaro se exilió en Lima, donde forma el Congreso Provisional Revolucionario. Allí publicó su crepúsculo, La Revolución, del 15 de noviembre de 1884. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, licenciado. Voy a exponer mi tema que me tocó, obras del coronel Luis Vargas Torres, levantamiento liberal en el año 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador acompañado del coronel José Martínez, por Merardo Alfaro, José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con las que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Tras organizar una pequeña fuerza de voluntarios, marcharon sobre la capital de la provincia, que estaba guardada por una fuerza aproximada de 300 elementos del ejército de Ventimilla.
La ciudad fue atacada el 16 de enero de 1883 y abordaron el valor Huacho y partieron hacia Manta. Inmediatamente envió un mensaje a Panamá en el que comunicaba Alfaro el éxito tenido dirigiéndose posteriormente a la toma de Guayaquil. Y para ello, Alfaro organizó su ejército en 2 divisiones, una de las cuales pasó por el orden de Luis Vargas Torres, para evitar que las tropas lealistas pudieran avanzar por el estero salado. Por el estero salado en julio tuvo la ciudad valerosa actuación en el asalto y tomó de la ciudad, que terminó con la dictadura de Ventimiglia. Como resultado de la campaña, recibió el grado de coronel, que fue recibido por Alfaro el 6 de agosto de ese mismo año. Gracias, licenciado. Ese ha sido mi tema. Mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Solís Ayovín y el tema que les voy a hablar es sobre la vida de Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres nació en Esmeralda, hijo de José Vargas y Delfina Torres de la Carrera. Luis Vargas Torres quedó huérfano a muy temprana edad y fue enviado a Quito a realizar sus estudios. Sus hermanos fueron los héroes liberales, Pedro, José María Clemente y Carlos Concha Torres. Luis Vargas Torres ingresó en el Seminario Mayor de Quito, donde siguió la carrera eclesiástica hasta 1878, hasta su pérdida de fe en las instituciones eclesiásticas. Luis Vargas Torres se trasladó a Lima, donde ingresaría en la lógica masónica Orden y Libertad. Durante el régimen dictatorial del general Ventimiglia en 1880, se instaló en Guayaquil, donde se dedicó con éxitos a los negocios, junto a Domingo Avellaneda. En 1882, conocido sobre la muerte de su hermano Clemente en levantamiento revolucionario, y abandonó los negocios al conocer que Eloy Alfaro planeaba desde su exilio en Panamá, donde viajó para reunirse con él y ofreció todo su dinero para la compra de armamento con que respaldar los movimientos revolucionarios. Durante la segunda quincena de noviembre, el joven Luis Vargas Torres, procedentemente de Guayaquil, y me ofreció sus servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para comprar armamentos y abrir operaciones sobre Esmeralda. Levantamiento liberal de Luis Vargas Torres en 1883. Vargas Torres regresó al Ecuador, acompañado del coronel José Martínez y de Medardo Alfaro y José Gabriel Moncayo y otros liberales, trayendo cerca de 200 rifles y gran cantidad de municiones, con los que desembarcaron en las costas de Esmeralda. Diputado por Esmeralda y levantamiento contra Camaño en 1884. Al poco tiempo asistió como diputado por la provincia de Esmeralda a la convención que, provocada por el presidente de la República, Dr. José María Plácido Camaño, se reunió en Quito desde el 11 de octubre hasta el 26 de abril de 1884. Y en ella defendió con energía los principios liberales, a pesar de que la asamblea era denominada abrumadoramente para la mayoría conservadora. Tercer levantamiento, captura y muerte. A finales de 1886, Alfaro le recomienda la invasión de Ecuador desde Piura
buscar avanzar hacia Loja y finalmente proclamar la jefatura de Eloy Alfaro en Cotacocha. Loja cae en poder de los revolucionarios, pero fue conquistada por el coronel Vega Muñoz. Muchas gracias, profesor.